Lucia cuidaba a su suegra con un amor que ya no sentía por su esposo. Lo que no sabía era que esa entrega, nacida del corazón, cambiaría su vida para siempre. Y sería la mayor lección que Javier jamás olvidaría. Toledo amaneció con un frío inesperado. Carmen Muñoz lo sintió en los huesos al salir al porche, apoyada en la barandilla. Desde hace semanas, algo no andaba bien. Lo atribuía a la edad, al cansancio, al luto que aún la acompañaba pese a haber enviudado hace más de una década. Pero esta vez era diferente. El dolor en el abdomen no cedía. El cuerpo no respondía como antes. No tardaron en llegar las pruebas médicas. El diagnóstico fue directo. Cáncer de páncreas en fase avanzada. Carmen escuchó en silencio, sin interrumpir. El médico hablaba con frases medidas, sin prometer nada. Ella solo asentía. Salió del hospital sola con la dignidad intacta. Pero por dentro temblaba. Sabía que no había mucho tiempo. Yo, guay, peor aún, sabía que nadie más lo entendía aún. Con 72 años, había vivido lo suficiente para conocer la soledad, pero nunca se sintió abandonada. Había criado a sus dos hijos sola, sin cuellarse. Nunca pidió favores, nunca reclamó ayuda. Fue madre, enfermera mecánica, cocinera y contable. Se había prometido a sí misma no convertirse en una carga para nadie. Esa promesa empezó a desmoronarse ese mismo otoño. El primero en enterarse fue Javier, su hijo mayor. Carmen lo llamó una mañana temprano, sabiendo que así evitaría largas conversaciones. Él respondió con voz neutral. Dijo que iría el fin de semana. Vivía a poco más de una hora, pero su tono era el de alguien que hablaba con una conocida. Enrique, el menor, fue más cálido por teléfono. Se ofreció a volar desde Barcelona, aunque dejó claro que no podría hacerlo seguido. Carmen no reprochó nada, nunca lo hizo. Guardó el diagnóstico como un secreto que no quería compartir del todo. Siguió su rutina como pudo. Barrer, preparar su café, salir al mercado. Cada tarea le costaba más, pero se negaba a mostrarlo. No por orgullo, sino porque si caía, no habría vuelta atrás. La enfermedad avanzaba sin pausa, robándole energía, hambre y sueño. Las noches se volvieron interminables. El cuerpo dolía, el alma más. Los médicos sugirieron cuidados paliativos. También compañía constante. Carmen fingió considerar la idea. Pero en su fuero interno se resistía. No quería enfermeras desconocidas. No quería que sus hijos vinieran por compromiso, revisando el reloj durante cada visita. Quería algo que no podía pedir. Presencia genuina. Amor sin condiciones fue en medio de ese silencio emocional donde Lucia apareció. No de golpe, sino poco a poco. Era la esposa de Javier. Una mujer discreta, siempre atenta. Carmen nunca le tuvo antipatía, pero tampoco mucha cercanía. Habían compartido reuniones familiares, alguna conversación suelta, llamadas puntuales. Nada más. Sin embargo, cuando el diagnóstico entró en escena, fue Lucia quien tomó las riendas sin que nadie se lo pidiera. Llamó a Carmen con frecuencia, se ofreció para llevarla al médico. Hizo espacio en su agenda. Carmen, sorprendida, aceptó. No porque necesitara ayuda, o eso se decía, sino porque en Lucía no percibía lástima. Había algo más: respeto, cuidado, humanidad. A medida que pasaban las semanas, aquella nuera a la que nunca miró con especial afecto se volvió imprescindible. Lucía no preguntaba mucho. Escuchaba. Tomaba notas en las citas médicas. Organizaba las medicinas. Preparaba infusiones sin que se lo pidieran. Carmen comenzó a esperarla. Y no solo por lo práctico, sino por la compañía. Descubrieron que compartían gustos por ciertas series antiguas. Se reían en los momentos menos esperados. Se entendían en silencios. Algo raro ocurrió. Carmen empezó a confiar más en Lucia que en sus propios hijos. Un día, sin pensarlo demasiado, le dijo: «Eres más hija que nuera». Lucia sonrió, pero no respondió. No hacía falta. A partir de entonces, su rutina cambió. Llegaba cada mañana antes de las 8. Ayudaba a Carmen a levantarse, preparaba el desayuno, cuidaba del jardín si el día lo permitía. Por las tardes, leía en voz alta, cocinaban juntas. A veces simplemente compartían el silencio. La enfermedad seguía su curso, pero Carmen, por primera vez en mucho tiempo, se sentía acompañada. En paralelo, la actitud de Javier se fue enfriando. Cada visita era más breve, cada llamada más distante. Dormía mal, salía sin avisar. Carmen lo observaba sin decir nada, pero tomaba nota. No de manera rencorosa. Solo desde la lucidez que da el tiempo. Su hijo estaba ausente incluso cuando estaba presente.
Una noche, Carmen miró largo rato las fotos en la pared del salón. Familias reunidas, bodas, comuniones. Su vida estaba allí enmarcada, pero el peso de esos recuerdos ya no bastaba. Pensó en su testamento, redactado hace años, y comprendió que algo debía cambiar, no por castigo, sino por justicia. La pregunta fue sencilla pero brutal. ¿Quién merece realmente lo que he construido? No la respondió en voz alta. Pero al día siguiente, cuando Lucia entró con una bolsa de mandarinas y una sonrisa honesta, Carmen supo que la respuesta estaba frente a ella. Lucia nunca preguntó más de lo necesario. Llegaba temprano, hacía lo que había que hacer y se marchaba sin aspavientos. Carmen comenzó a esperarla cada mañana con una taza de café preparada. Entre paseos cortos y conversaciones pausadas se fue formando una rutina sólida. Silenciosa pero profunda. No hablaban de sentimientos, pero estaban presentes. Y eso para Carmen era suficiente. Mientras tanto, Javier parecía cada vez más lejano. Las pocas veces que pasaba por la casa de su madre, entraba con prisa, evitaba las conversaciones largas y siempre encontraba una excusa para irse antes de tiempo. A Carmen ya no le dolía su ausencia, le preocupaba el vacío que dejaba. Lo observaba sin intervenir, pero la decepción comenzaba a consolidarse en su interior. Él no era cruel ni agresivo, simplemente indiferente. Lucia notaba ese mismo cambio en casa. Javier ya no compartía con ella. Pasaba horas frente al ordenador, con auriculares o salía alegando trabajo. Cuando ella intentaba preguntarle cómo estaba, él respondía con monosílabos o desviaba el tema. Dormían en la misma cama, pero no se tocaban. Comían juntos, pero no se hablaban. Y lo peor, Lucía ya no lo reconocía. Un domingo por la noche él no volvió a casa. No aviso, no contestó el móvil. Regresó a media mañana del lunes con una excusa poco creíble sobre una reunión que se alargó. Lucía no lo confrontó. Aún no. Pero la duda ya estaba sembrada. Y la sospecha no tardó en crecer. A partir de ese día, Javier empezó a desaparecer con más frecuencia. Siempre había una cena con clientes. Una presentación de última hora, un viaje urgente. Lucía intentaba no pensar lo peor. Pero cada excusa era más frágil que la anterior. Y mientras tanto, seguía cuidando a Carmen como si todo en su vida estuviera en orden. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos, Carmen le preguntó con voz baja: ¿Está todo bien en casa? Lucia tardó en responder. Estoy donde debo estar, dijo al final. Eso es lo importante. Carmen no insistió, pero entendió, a veces las palabras sobran. Pasaron las semanas y las señales se volvieron más evidentes. Lucia notó que Javier no se quitaba el móvil de encima. Lo llevaba hasta el baño, ponía claves nuevas que antes no usaba. Evitaba que ella lo viera escribir mensajes. Y cuando hablaba por teléfono, bajaba la voz o se alejaba. Una tarde, mientras Lucía estaba en la cocina, el móvil de Javier vibró sobre la mesa. Él no estaba. La pantalla se encendió lo justo para mostrar un nombre: Patricia. Y debajo, un mensaje breve. Anoche fue perfecto, te pienso. Lucía no lo tocó, no tomó captura, no revisó más. No hacía falta. Se quedó inmóvil unos segundos y luego volvió a lo suyo. No porque no le importara, sino porque ya lo sabía. Ese mensaje solo confirmaba lo que su intuición le gritaba desde hace tiempo. Javier volvió esa noche como si nada. Ella no dijo una palabra. Se limitó a observarlo, a registrar cada gesto. La forma en que evitaba su mirada. Cómo fingía revisar correos para no hablar. Todo encallaba. Lucía sintió una mezcla de rabia y tristeza, pero también una especie de resignación. Como si ya no tuviera fuerzas para pelear por algo que él mismo había decidido abandonar. Carmen, desde su salón, lo notaba todo. No necesitaba escuchar conversaciones. Veía cómo Lucía, incluso con el alma herida, le servía la cena, le arreglaba los medicamentos, le leía en voz alta, lo hacía con cariño verdadero. Sin forzar nada, porque su compromiso no estaba atado a un matrimonio en ruinas, sino a una decisión íntima. Cuidar a quien le dio un lugar, un sentido. Una mañana, Carmen la llamó antes de que Lucía se marchara. Si algún día ya no estás con Javier, eso no cambia lo que eres para mí, dijo con voz pausada. Lucía apretó los labios sin poder evitar que se le humedecieran los ojos. Gracias, susurró. Esa frase simple y directa celó algo entre ellas. No era una promesa ni un consuelo. Era una afirmación. Carmen había elegido a Lucía, no como nuera, como familia. Días después, Carmen pidió que la ayudaran a subir al desván,
Quería revisar unas cajas. Lucia insistió en hackearlo ella, pero Carmen fue firme. Subieron juntas, con esfuerzo. Ali, entre álbumes, documentos antiguos y papeles olvidados, Carmen encontró un sobre rojo. Era su testamento, redactado años atrás. Lo sostuvo un instante, luego se lo entregó a Lucia. Este papel está mal escrito, dijo sin mirarla. Ayúdame a corregirlo. Lucía lo abrió, lo leyó en silencio, no dijo nada, solo asintió. Carmen ya lo tenía claro, no dejaría su casa, su historia ni su esfuerzo a quien solo compartía su apellido. No era cuestión de castigo, era justicia. Ese mismo día pidió cita con su abogado. Lucía no comentó nada cuando Carmen le pidió acompañarla a una notaria en el centro de Toledo. Sabía de qué se trataba, aunque no lo dijeron con claridad. Carmen fue directa con el abogado. Quería modificar su testamento de forma inmediata. El tono con el que hablaba no admitía objeciones. Lucía permaneció en silencio durante toda la reunión. Al salir, Carmen respiró profundo. No dijo que se sentía en paz, pero se notaba en su paso más firme. El documento estaba listo, firmado, selado. Ahora solo quedaba esperar, no sabía cuántos días. Semanas o meses tendría por delante, pero sí sabía que había hecho lo correcto. Lo que no imaginaba era lo que Lucía estaba por descubrir. Esa misma noche, mientras ordenaba el cajón del escritorio de Javier buscando unos documentos médicos, Lucía encontró un sobre cerrado con el logo de un hotel. No era un lugar habitual, ni uno en el que ellos se hubieran hospedado jamás. Lo abrió. Dentro había una factura a nombre de Javier. Cena para dos, habitación doble, 2 copas de vino tinto, todo fechado una semana antes. Lucía sintió que la garganta se le quebraba. Ya no era sospecha, intuición o indicios. Era un hecho. Javier la estaba engañando. No hizo escándalo, no gritó, no rompió nada. Guardó la factura, volvió a cerrar el sobre y lo devolvió al mismo lugar. Esa noche durmió con los ojos abiertos, repasando cada detalle de los últimos meses, la distancia, las excusas, los cambios en su mirada. Todo encajaba. Durante los días siguientes, Lucía observó con mayor atención. Javier se ausentaba más, llegaba tarde, evitaba cualquier cercanía. Ya no disimulaba. Incluso comenzó a tratarla con desdén, como si su presencia le resultara molesta. Cada gesto de ella era recibido con frialdad, cada intento de conversación era cortado con indiferencia. Carmen no decía nada, pero su mirada hablaba por ella, veía cómo su hijo se desmoronaba moralmente y cómo Lucía resistía en silencio. Fue en uno de esos días grises, cuando Javier volvió a casa sin saludar, que Carmen le pidió a Lucía una libreta. Empezó a escribir. Nadie supo qué anotaba, pero cada tarde añadía una línea. Una reflexión, un dato. Era su forma de dejar constancia, de no permitir que el olvido borrara lo que había presenciado. Mientras tanto, Javier seguía su doble vida sin remordimientos. Patricia, su amante, era joven, ambiciosa y disfrutaba del papel que jugaba. Sabía que él estaba casado. No le importaba, de hecho le divertía. Se encontraban en hoteles discretos, restaurantes apartados o en su propio apartamento. Patricia no pedía explicaciones. Solo exigía atención. Javier, cegado por la novedad, comenzó a comportarse de forma cada vez más imprudente. Se burlaba de Lucía ante Patricia. Decía que se había convertido en una mujer gris, apagada, que solo vivía para cuidar a una anciana. Patricia Rea se burlaba, alentaba su desprecio. Un día Lucía encontró un mensaje en el móvil de Javier mientras él se duchaba. Patricia había escrito: "Ya dejaste a la enfermera. Me debes una cena sin interrupciones". Lucía dejó el móvil donde estaba. Ya no había espacio para el dolor, solo para decisiones. Esa misma tarde, Carmen la notó distinta. "¿Ya estás bien?", preguntó. "Sí", respondió Lucía. Ahora sí, Javier comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Ya no se esforzaba en ocultarlo. Salía los fines de semana, volvía los lunes. Apenas cruzaba palabra con Lucía. Y cuando lo hacía, era para lanzar reproches velados. Le decía que no tenía tiempo para cuidar a su madre, que debía buscar ayuda profesional, que Lucía se estaba obsesionando con una mujer moribunda. Carmen lo escuchaba desde la habitación, sin intervenir, pero apuntaba cada palabra en su libreta. Un domingo por la noche, Lucía enfrentó a Javier. ¿Hay alguien más? Él ni siquiera fingió sorpresa. "No tienes derecho a hacer preguntas".
Estás demasiado ocupada con mi madre como para darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Lucía no respondió. No lo necesitaba. En su interior, algo se había roto hace tiempo. Carmen, al enterarse de esa conversación, pidió a su abogado una copia adicional del testamento. Esta vez decidió mostrarle el documento a Lucía. Le explicó, sin dramatismo, lo que había decidido. Lucía intentó rechazarlo. No quiero nada. No estoy aquí por eso. Lo sé, respondió Carmen. Por eso lo mereces. Mientras tanto, Javier seguía lleno. En su mente, todo seguía bajo control. Planeaba mudarse con Patricia. Incluso se planteaba pedir el divorcio una vez que todo se calmara. Lo que no sabía era que el legado de su madre ya no lo incluía. Esa semana, Carmen empeoró. Lucía no se apartó de su lado. Acompañó cada momento con la misma entrega de siempre. Javier no apareció hasta el día en que el hospital llamó para decir que Carmen había fallecido esa madrugada. Lucía lo recibió en la puerta con el rostro sereno. Javier no preguntó por los últimos días. Solo quiso saber si había testamento. Sí, lo hay, respondió Lucía. Ya te lo explicará el notario. El despacho del notario estaba en silencio cuando Javier llegó. Había pasado apenas un día desde el fallecimiento de su madre, y sin embargo, su semblante era el de alguien que solo esperaba terminar un trámite más. Lucía ya estaba allí. Los saludó con un gesto breve, no hubo palabras. El abogado les pidió que se sentaran y comenzó a leer el documento. Primero, hizo un repaso de las disposiciones generales. Carmen había dejado instrucciones claras. No quería ceremonias largas ni homenajes vacíos. Solo una despedida íntima, sin discursos ni flores. Luego pasó a la parte que Javier esperaba, la distribución del patrimonio. Lo escuchó todo con los brazos cruzados, esperando escuchar su nombre como beneficiario principal. Pero no fue así. Dejo mi vivienda, cuentas bancarias, bienes muebles y pertenencias personales a la señora Lucía Ortega por su dedicación, lealtad y cuidado incondicional durante mis últimos meses de vida. Leo el notario. A mis hijos, Javier y Enrique, les agradezco lo compartido en vida, pero no les corresponde nada más a la de mis recuerdos. Javier reaccionó con un parpadeo lento. Luego miró a Lucía como si esperara que ella lo desmintiera. Pero no dijo nada. Permaneció sentada, serena, sin un solo gesto de arrogancia. ¿Esto es una broma?, preguntó Javier. Es un testamento legalmente válido, firmado y registrado. Respondió el abogado. Carmen Muñoz tomó esta decisión en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Hay pruebas médicas que lo acreditan? Javier se removió en su asiento. Esto es absurdo. Es mi madre. El notario lo miró sin expresión. Ya la tenía derecho a decidir. Luciano intervino. No buscaba enfrentamiento. Pero el momento era inevitable. Javier se levantó de golpe. Tú le llenaste la cabeza. ¿Le hiciste creer que nosotros la habíamos abandonado? Lucía lo miró por fin. No necesitaba que nadie le dijera nada. Solo vio lo que había delante. Javier contuvo una respuesta, pero no encontró palabras. Estaba demasiado ocupado procesando la realidad. Todo lo que creía asegurado había desaparecido. No solo una gerencia, también su imagen frente a su madre, su ausencia, su desprecio, su egoísmo. Todo estaba ahora registrado en un documento legal que hablaba más de valores que de bienes. Al salir del despacho, Luciano lo siguió, camino hacia el coche con paso tranquilo. Esa tarde regresó a la casa de Carmen. Entró sin prisa, se sentó en el sillón junto a la ventana y permaneció en silencio durante largos minutos. No por tristeza, sino por respeto. Había cumplido con su promesa no verbal, estar hasta el final. Al día siguiente, recibió una llamada del hermano menor Enrique. A diferencia de Javier, no hizo reclamos. Quería saber cómo había sido el final. Lucía le contó lo justo, sin dramatismos. Enrique le agradeció. Dijo que lo sentía, que sabía que su madre había encontrado en él algo que ellos no supieron darle. Prometió pasar por Toledo en unos días, no por interés, sino por cerrar el ciclo. Cumplió. Javier, en cambio, desapareció por semanas. Patricia dejó de llamarlo poco después. Según contaron algunos conocidos, cuando se enteró de que no habría gerencia, ni propiedades ni dinero, se esfumó. Javier volvió a su apartamento alquilado. Intentó retomar la rutina, pero algo se había roto. No solo perdió a su madre, perdió su lugar en su historia. Lucía, por su parte,
No modificó su vida de inmediato, no vendió la casa, no hizo cambios abruptos. Continuó trabajando. Recibía visitas de antiguos vecinos, amigos de Carmen, médicos que aún recordaban el vínculo que ambas construyeron. Todos coincidían en lo mismo, la decisión de Carmen no sorprendía. Se notaba. Un día, al revisar un cajón de la habitación de Carmen, Lucía encontró la libreta en la que había escrito durante semanas. Había nombres, fechas, observaciones, pero sobre todo, pensamientos, reflexiones. Hay una frase repetida en diferentes páginas: dar no es cuestión de sangre, sino de presencia. Lucía cerró la libreta y la guardó. No necesitaba más pruebas. Había sido vista, valorada, reconocida. El cambio más grande no fue la gerencia, fue la dignidad restaurada. Después de años en un matrimonio que se volvió hueco, después de meses siendo invisible para el hombre que juró amarla, Carmen le dio algo más valioso que una propiedad, la certeza de que su entrega había valido la pena. Esa noche, al apagar las luces de la casa, Lucía se permitió llorar, no de tristeza, sino de alivio. Con el paso de los meses, Lucía fue dándole forma a una nueva etapa. No lo hizo desde el enojo ni desde el resentimiento, sino desde una serenidad trabajada a pulso. La casa de Carmen, que ahora le pertenece legalmente, se convirtió en su centro. No como un trofeo, sino como un lugar donde cada rincón tenía sentido. Ali no había lujos ni ostentación, pero sí historia, memoria y sobre todo justicia. No volvió a hablar con Javier. Él tampoco hizo intento alguno de comunicarse. El silencio entre ambos era definitivo. Lucía entendía que no todo vínculo merece ser reparado. A veces, soltar también es una forma de sanar. El proceso de separación fue breve. Javier presentó los papeles del divorcio. Sin comentarios ni condiciones, Lucía firmó sin reparos. No pidió nada. No le interesaba arrastrar lo emocional hacia una guerra legal. Había aprendido que algunas batallas se ganan con la distancia. Durante ese tiempo, Lucía retomó contacto con antiguos amigos. Volvió a participar en actividades comunitarias y poco a poco se reencontró con partes de sí misma que había dejado a un lado. El cuidado a Carmen la había transformado, no solo por el esfuerzo físico o emocional, sino por lo que esa entrega le devolvió. Un propósito claro y una autoestima reconstruida. El testamento generó opiniones diversas en la familia. Algunos alegados lo vieron como una provocación, otros como una traición, pero la mayoría con el tiempo comprendió lo esencial. Carmen no actuó por capricho, no premió la sangre, sino la presencia. Y eso, aunque a algunos les costara aceptarlo, era incuestionable. Enrique fue el único que mantuvo el contacto con Lucía. Se ofreció a ayudar con trámites. Vino a las misas de aniversario y se mostró siempre respetuoso. Una tarde, al despedirse, le dijo: mi madre no se equivocó contigo. Hizo lo correcto. Y yo también te estoy agradecido. Lucía solo asintió. No buscaba aprobación, pero ese reconocimiento será una herida antigua. Tiempo después, recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra. Era de Javier. No pedía perdón. Tampoco justificaba nada. Solo decía: supongo que ahora entiendo cosas que entonces no quise ver, no espero que respondas. Solo quería que supieras que lo he leído. Adjuntaba una fotocopia de una joya de la libreta de Carmen, donde ella había escrito: mi hijo me mira pero no me ve. Lucía no aparta la mirada. Por eso elijo. Lucía rompió la carta en pequeños trozos y los echó al cubo de papel, no con odio, sino con resolución. Ya no necesitaba hacer nada más. Con los años, convirtió la casa en un espacio de apoyo para personas mayores sin familia. Organizó meriendas, sesiones de lectura y acompañamiento médico para quienes, como Carmen, temían envejecer en soledad. No lo hizo para honrar una memoria, sino porque entendía de primera mano el valor de una visita. Una conversación o una mano que sostiene sin preguntar. En una entrevista para un periódico local, cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió sin rodeos: no es caridad, es responsabilidad afectiva. Acompañar es una forma de justicia. No menciono a Javier, ni a la gerencia ni al testamento. No hacía falta. Su vida hablaba por ella. El último recuerdo que guardaba de Carmen era simple. Una mañana cualquiera, sin cámaras ni testigos, en la que le dijo bajito, mientras le servía una infusión: gracias por no irte. Lucía nunca olvidó esa frase, porque al final la historia no fue de traición,
ni de castigo, fue de reconocimiento. De cómo una mujer mayor en sus últimos días supo ver más allá de los lazos formales y Eligio con Lucides, a quien confiar su legado. Y de cómo otra mujer, herida por la indiferencia de un marido que dejó de mirar, eligió cuidarse, no por obligación, sino por convicción, porque cuidarse, cuando nadie te lo exige, es un acto de amor que transforma.